Hey, ¿qué tal amigos? Hoy vengo a explicarles lo que son las muy mencionadas fases en serpientes. Sé que hay personas que ya están dentro de este mundo, saben perfectamente lo que es una fase, el cómo funciona, el cómo trabajan las fases, pero en la mayoría de pláticas que he tenido con personas ajenas a todo este mundo, siempre se quedan con cara de ¿y este loco de qué me está hablando? ¿Qué rayos es una fase? Entonces hoy vengo a explicárselos de la manera más concisa y más breve posible. Pero antes de eso, antes de entender qué es una fase, debemos saber qué es un nominal. Y bien, aquí tenemos a un nominal en la especie de pitón bola. El nominal se refiere a la coloración y patrón que tiene una serpiente que se encuentra en vida libre. Entonces, en vida libre esas serpientes provienen de África. Bueno, ellas ya son criadas en cautiverio, pero la especie proviene de África. Entonces, en África podemos encontrar esta coloración en estado salvaje, por así decirlo. Y la cría en cautiverio ha producido numerosas variaciones de color y patrón dentro de estos animales, llamados morphs o fases. Entonces, ese ya vendría siendo una fase. Esta serpiente es una super pastel hypo. Entonces el pastel aclara el cuerpo y el hypo hace este sombreado en el patrón que en el nominal no vemos. Y aquí tenemos a una yellow belly. Muchos podrán decir que se parece a una nominal, ¿no? Que no cambia mucho o que son idénticas. Pero ¿qué les parece si las comparamos uno a uno para que podamos ver sus diferencias? Y aquí tenemos a la nominal y de este lado tenemos a la yellow belly. Como podrán ver, sí hay cambio en la coloración. Esta se ve un poquito más encendida, más amarilla que la nominal. Esta se ve más opaca, más oscura. Y como su nombre lo dice, el yellow belly, en los costados hace esto amarillento, como su nombre lo dice, traducido al español, vientre o panza amarilla, hace que los costados sean más amarillos que la nominal. La nominal no, la nominal son más blanquizcos, por así decirlo. Y en la última parte de la cola se ve mucho más amarillo que en la nominal, que se ve más blanquito. Entonces hablamos que el yellow belly no crea una gran diferencia. Sí hay cambios, pero no tan visuales. Entonces, ¿qué les parece si quitamos a la yellow belly y la cambiamos por una pied? Ahí sí hay mucha diferencia, ¿no? Lo que hace el pied es prácticamente lo que causa el vitiligo en los humanos. Prácticamente despinta toda la serpiente y en las partes en donde tiene patrón, aún así se ve como diluido, por así decirlo. Entonces, aquí sí hay una gran diferencia, diría yo abismal. En el pied, cada pied es distinta. Hay pieds con mayor porcentaje de blanco o menor porcentaje de blanco. Están mejor valuadas, por así decirlo, las que tienen mayor porcentaje de blanco, como esta pequeña, que por decir podría ser casi el 90% de su cuerpo. Entonces ya sabemos que una fase cambia la coloración y el patrón de la serpiente. Por decir, aquí tenemos a un banana. El banana lo que hace, aclara totalmente el cuerpo, lo café lo hace amarillo y lo negro prácticamente lo hace como morado. Y se le debe el nombre de banana porque al pasar el tiempo, estas pequitas le van saliendo aleatoriamente en todo su cuerpo, al igual que un plátano viejo, por así decirlo. Por decir, aquí tenemos un plátano y esas pequitas que se le hacen al plátano lo comparan mucho con el banana, porque mientras más longevo es el banana, le van haciendo más y más pequitas. O hay fases que incluso solamente cambian el patrón, como el pinstripe. Como podrán ver, son de un color muy parecido, pero el pinstripe reduce todo el patrón y lo crea así como unas líneas en todo su cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría si yo juntara un banana con una pinstripe? Saldría un banana pinstripe. Lo que hace es heredan el color del banana, pero el patrón del pinstripe. Entonces, ¿esto pasa con todas las fases? No, no pasa así.
Para entender mejor este tema debemos de hablar de genética, y hablar de genética es un tema bastante extenso, pero se los voy a explicar de la manera más fácil para que ustedes lo puedan aprender y lo puedan digerir mucho más rápido. Sabemos que existe el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la composición genética de cada individuo, mientras que el fenotipo es la manifestación física de esa información genética. Por decirles un ejemplo, aquí puedo tener yo un pastel y yo puedo ver el pastel, ese sería el fenotipo. Yo veo físicamente de qué está compuesto el pastel, pero el pastel tiene algo dentro y la verdad yo no puedo saberlo. En la receta ese sería el genotipo. En la receta yo ya podría ver qué es lo que incluye, el sabor que tiene el pastel. Dicho esto, hay genes recesivos, dominantes y dominantes incompletos. Recordemos que cuando hay una cruza, cuando se tienen los genes de mamá y los genes de papá, los dos heredan alelos. Entonces heredan el 50% de mamá y 50% de papá. Entonces, por así decirlo, yo tengo alelos de mi mamá y de mi papá, al igual que tú. Cuando el gen es dominante, un solo alelo basta para que se pueda expresar visualmente. Y cuando el gen es recesivo, necesita forzosamente dos alelos heredado del padre y de la madre para poder expresarse visualmente. Y a lo mejor eso de dominantes y recesivos todavía puede ser un poco confuso, pero por eso mismo les hice unos apuntes muy básicos, la verdad, para que para mí sea más fácil podérselos explicar a ustedes y para ustedes sea mucho más digerible. Ok, los alelos dominantes siempre se representan de una mayúscula y los recesivos siempre con una minúscula. Y bueno, en esta ocasión les puse las letras para no crear confusiones. La N de nominal, la P de Pyle. Aquí tenemos el alelo del papá y de la mamá, el alelo del papá y de la mamá. Y a esto se le conoce como cuadro de Punnett. Aquí tenemos los dos alelos del nominal y del Pyle. Entonces, suponiendo que vamos a hacer la cruza del Pyle por nominal, vamos a juntar la N del nominal y la P de Pyle. En el otro recuadro exactamente lo mismo, en este recuadro exactamente lo mismo y en este igual lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos salió? El 100% de todas las crías es nominal, va a ser nominal. Recordemos que el gen dominante, en este caso el nominal, siempre se va a expresar aunque solamente tenga un alelo. El Pyle no, el Pyle al contrario necesita dos alelos para poderse expresar visualmente. Entonces aquí el 100% de toda esta apuesta salió nominal, pero todo el 100% también de esta apuesta nació heterocigota para Pyle. A esto se le conoce como el het Pyle. Pero ¿qué pasaría si yo juntara este nominal het Pyle por este nominal het Pyle? Aquí les hice otro cuadro de Punnett en el que es nominal het Pyle, nominal het Pyle. Estos dos alelos se cruzan, es nominal 100%. Acá vendría siendo un nominal het Pyle. Acá también vendría siendo un nominal het Pyle. Y en este lado ya se cruzan estas dos. En este lado ya sería un Pyle visual. Por decir, este sería el 100% de la apuesta. El 25% saldría nominal sin ninguna otra genética. En esta posición sería el 50% de la apuesta, saldría het Pyle. Y aquí pues sería ya el 25% de probabilidad de que te pudiera salir un Pyle visual. Y si nosotros quitáramos este, que sabemos por obvias razones que es un Pyle porque se expresa visualmente, tendríamos nominal het Pyle y nominal solamente. Ahí nosotros no podríamos saber cuáles tienen el het Pyle y cuál no. Entonces a esto se le conoce como un 66% het Pyle. Ok, ¿y qué pasaría si nosotros cruzáramos un nominal het Pyle por un Pyle visual? Aquí tenemos dos alelos del Pyle, que es el visual, y aquí el heterocigoto, ¿no? Entonces aquí nos saldría un nominal het Pyle, igual aquí, y aquí nos saldría ya un Pyle, y aquí también. Entonces del 100% de la apuesta tenemos el 50% de probabilidad de que nos salgan Pyles visuales, y los otros serían 100%, no hay lugar a duda, de que sean heterocigotos para Pyle.
Aquí ya elevamos la estadística, ¿no? Para que nos salgan bytes visuales. Pero ¿qué pasaría si cruzáramos un byte visual por otro byte visual? El 100% de toda nuestra apuesta sería un byte visual. No hay lugar a que nos pueda salir nominal, no hay lugar a absolutamente nada más que puro byte. Pero ¿se acuerdan que al principio les dije que existían dominantes completos y dominantes incompletos? Por decir, el nominal sería un gen dominante completo. Y si cruzas un nominal por un nominal, solamente te saldrían nominales, nada más. Y el dominante incompleto se refiere a dominante porque solamente necesita un alelo para poder expresarse visualmente. Pero si le juntamos el otro alelo, harían su forma súper. Y rápidamente, explicando esto, los dos alelos del nominal, los dos alelos del nominal. Solamente saldrían nominales, no hay más que esperar de esta apuesta. Pero si nosotros hacemos una cruza de dos dominantes incompletos, está el banana, que es en la genética dominante incompleta y también contiene el nominal. Y de este lado igual. Entonces, aquí se formaría la parte súper del banana. Aquí se formaría un banana visual y aquí sería un nominal sin nada más. Y la forma súper del banana lo que hace es que limpia mucho más el patrón, lo hace mucho más pálido, por así decirlo, lo aclara más y no deja lugar a esas manchitas. Esas manchitas características del banana casi no son presentes en el super banana. Y por otro lado pasa lo mismo con el pinstripe. El super pinstripe hace el patrón aún más reducido, o sea, las características de cada fase las hace mucho más visuales. Y recuerdan hace rato que les había hablado de la genética Yellow Belly, que parecía que muy similar al nominal. Si nosotros cruzamos un Yellow Belly por otro Yellow Belly, nos sale esto, algo completamente distinto. Este es un super Yellow Belly y a diferencia del Pied, este sí no tiene ninguna mancha en todo su cuerpo. Al Super Yellow Belly se le conoce como Ivory. Traducido al español sería marfil, porque no es completamente blanco. Incluso se alcanza a ver un poco de patrón aquí también, en su cabeza también, y también en la punta de la cola. Parece como un quesito Oaxaca, ¿no? Existen fases dominantes incompletas que más o menos podemos predecir el cómo podrían ser, ¿no? Como el banana que aclara, entonces aclara más. Como el pinstripe que reduce patrón, entonces lo reduce más. Pero no siempre pasa en todas las genéticas de dominancia incompleta, como el Yellow Belly es un vivo ejemplo. Y la pitómbola es la especie de reptil que más fases tiene. Aproximadamente son más de 250. Y de esas 250 entre recesivos y dominantes o dominantes incompletos, se puede hacer una infinidad de combinaciones las unas con las otras. Y ahorita solamente estamos hablando de la pitómbola. Pero en las demás especies de reptiles pasa lo mismo. Aunque no son las mismas fases, unas comparten nombre, a veces comparten características visuales, a veces no. Pero déjenme explicarles visualmente un poquito más de todo esto. El nominal de un pitón reticulado se ve así. Existe una genética dominante incompleta del pitón reticulado que se llama Golden Child, que como pueden ver oscurece totalmente el patrón y el patrón también se lo come. Y también tenemos una genética de dominancia incompleta que se llama Tiger. Y el Tiger lo que hace es que el patrón lo alarga y los colores los enciende bastante. Entonces, ¿qué pasaría si mezcláramos un Golden Child con una Tiger? Saldría un Golden Child Tiger. Y lo que hace aquí es que el patrón del Golden Child lo stripea, lo alarga el Tiger, pero por otro lado se ve más oscura por el Golden Child. La verdad es una belleza de animal. Incluso pueden ver esa iridiscencia en todo su cuerpo, porque la pitón reticulada en sus escamas es iridiscente, en todas las pitones reticuladas, pero con colores más oscuros, pues la luz puede rebotar de mejor manera y ahí es cuando se logra ver la iridiscencia. También hay una genética que se llama Motley. El Motley lo que hace es que encasilla todo el patrón y también tiende a oscurecer un poco más. Pero, ¿qué pasaría si nosotros agregáramos el Motley a esta ecuación genética? O sea, que fuera el Golden Child, el Tiger, y solamente agregáramos un gen, que fuera el Motley. Nos saldría esto, que es una Golden Child Motley. Podríamos pensar que a veces el cruzar el Motley no generaría tanto cambio visual, ¿no? Pero realmente
cambia radicalmente todo el espectro visual. Y como es un animal mucho más oscuro, se alcanza a ver más la iridiscencia. Y la cabeza también cambia mucho. El patrón de la cabeza me encanta. Realmente es un animal que no me canso de verlo. Pero, ¿qué les parece si las comparamos uno a uno, como hicimos hace rato con las pitombola? Y aquí podemos ver a las dos juntas. A pesar de la diferencia del tamaño, la coloración sí es abismal. Podemos ver cómo se ve. Parece impresionante, ¿no? Como un solo gen puede cambiar tanto visualmente a un animal. Y díganme ustedes, ¿a cuál de estas dos preferirían? Hay personas que les gusta más que se vea el patrón, y es algo totalmente respetable. A mí, esto que no se vea nada, que se vea como arco iris, la verdad me vuelve loco. Es algo de lo que nunca me voy a cansar. Y bien, ya hablamos de genéticas que pueden llegar a oscurecer, pero ¿y si nos vamos del otro lado? Ya sabemos que el tiger alarga el patrón y lo aclara, pero ¿qué pasaría si lo combinamos con una genética que también aclara y stripea? Como por decir el Orange Ghost Stripe. El Orange Ghost Stripe, conocido como OGS, es una genética que normalmente nacen naranjitas, nacen mucho más claras que una nominal. Y como su nombre lo dice, Orange Ghost Stripe, lo que hace el stripe es que alarga el patrón. Pero ¿qué pasaríamos si combináramos una genética que aclara y alarga el patrón y otra que también lo hace por su otro lado? Nos saldría un Orange Ghost Stripe Tiger. Como ven, es un animal casi completamente stripeado. Las rosetas que tiene el nominal, esto blanco, lo hace todo un stripe, y de ambos lados. Y la verdad es un animal que, si bien es muy diferente a lo que venimos de ver todo oscuro, realmente también se me hace algo sumamente bello. Y como les digo, a veces parece ser todo muy predecible, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo combinara un Orange Ghost Stripe con un Phantom? Lo que hace el Phantom es que oscurece un poco más y encasilla y pixelea un poco más el patrón. Pero ¿qué pasaría si yo combinara un Orange Ghost Stripe con un Phantom? Por lógica podríamos deducir que el patrón lo va a hacer un poco más pixeleado, menos uniforme, lo va a hacer un poco más aberrante, ¿no? Saldría esto, un animal totalmente distinto. Y lo que hace el Orange Ghost Stripe más el Phantom es una genética de dominancia incompleta. Pero el Orange Ghost Stripe es una genética recesiva. Entonces prácticamente este es un Phantom Het Orange Ghost Stripe. Pero vean todo el cambio que hace en el color. Estos animales nacen totalmente blancos, y conforme va pasando el tiempo se le van haciendo y saliendo esos colores como negros, amarillentos. Hay unos verdosos como este, un poco cafés. O sea, realmente es un estallido, una salpicada. A esta combinación se le conoce como cow, como vaca. Y bueno, creo que las razones son obvias, ¿no? Y realmente ninguna cow es igual a la otra, ni se parecen. O sea, hay unas mucho más saturadas, hay unas menos saturadas. Por aquí les mostraré una foto de esta nébula hace 5 años, cuando recientemente la adquirí. No tenía ni una sola manchita. Y conforme vaya pasando el tiempo, va a ir sacando más manchitas en todo su cuerpo. Y así nos podemos ir con muchas más especies. Esta es una especie de rey de California, una serpiente mucho más manejable que el pitón reticulado. Esta ya tiene el año de edad y es una nominal. Así se ven las nominales en los reyes de California. Son animales negros con blanco y bandeados. Y esta vendría siendo una stripe. Igual rey de California, ya adulta. Y la verdad, una fase muy bonita a mi parecer.
Este vendría siendo un nominal en gecko leopardo. Y este ya vendría siendo un gecko de fase. Este vendría siendo un red diamond o un albino bell. Y así nos podemos seguir todo el rato hablando de fases. Y muy probablemente sí, pero eso ya lo dejaremos para otro video y dedicárselo a cada fase en especial. También existen otras características que pueden influir en el cambio de la coloración de cada animal, como lo es la localidad y líneas de trabajo, pero eso ya lo dejaremos para otro video. Mientras tanto, espero que haya quedado claro el qué es un nominal, el qué es una fase, el cómo trabajan genes como dominantes completos, dominantes incompletos y recesivos. Y si te está gustando este tipo de contenido, recuerda suscribirte y darle like, me ayudarías muchísimo. Por mi parte, eso es todo por el día de hoy y hasta la próxima.